La ansiedad no empieza en tu cabeza, la ansiedad empieza en tu hogar. Esto que te voy a contar hoy te va a resultar muy incómodo, pero alguien tiene que decírtelo. ¿Estás meditando? ¿Entrenas? ¿Tienes un buen estilo de vida? Pero sin embargo, los resultados en tu día a día no son lo que tú consideras. Este estado constante de ese miedo interno en el que te enfrentas a la vida no es normal. Y hoy te voy a demostrar cómo la luz de tu hogar, cómo los materiales, los colores están afectando constantemente a tu estado de ánimo. Así que quédate hasta el final del vídeo porque te voy a decir qué lo causa y qué lo soluciona. Algo a lo que me enfrento en el día a día es que el interiorismo es una cuestión estética. Esta creencia de verdad nos está haciendo mucho daño y te voy a contar el por qué. Pensamos que un hogar debe de ser bonito, ¿no? Que debe de seguir una moda, una tendencia, pero en realidad la función no es esta. La función es dar el soporte al cuerpo biológico, a nuestro cuerpo físico, y para ello debemos entender qué somos y después, ¿qué necesita mi cuerpo de su entorno? En el día de hoy te voy a estar explicando esto con todo detalle. Pensamos que es culpa de nuestro estilo de vida, de cómo nos relacionamos, ¿no? Que si el estrés, el trabajo, nuestro día a día, esto nos está llevando a tener este estado de ansiedad, pero ni mucho más cerca. Llegué a una conclusión muy clara a través de una vivencia personal, a través de una enfermedad en la que la vida me fue dando una información y como no lo atendí, me puso en el extremo. Y aquí me di cuenta que estaba creando espacio para realmente el ojo, para que fuesen gustosos, para que resultasen dopamínicos. Pero me estaba olvidando de la necesidad del cuerpo humano de ese espacio. Entonces esto me hizo cambiar por completo el cómo empecé a abarcar los proyectos. En ese punto lo que hice fue abandonar el proyecto en el que estaba trabajando y comencé a elaborar esta forma que te voy a estar contando a lo largo del vídeo. Lo primero que tuve que abandonar era la idea de hacer los espacios para que se viesen bien. Y cambié a la idea de que se sientan bien. Aquí hay una gran diferencia, porque entonces entiendes que no es cuestión de estética, es cuestión de biología. Cuando llegué a esta conclusión de que el cuerpo humano tiene unas necesidades por el entorno en el que ha evolucionado, cambió por completo la perspectiva de mi profesión. Me di cuenta que el cuerpo no ha cambiado a nivel evolutivo como sí que lo ha hecho los hogares modernos. Y aquí empezó un descubrimiento profundo de qué necesitamos a día de hoy en nuestras casas. Te voy a proponer que hagas este diagnóstico rápidamente porque te va a dar mucha información. Piensa, lo primero, ¿te cuesta desconectar incluso estando en el sofá relajado? ¿No descansas por la noche aunque duermas bien, en el caso de que duermas? ¿Sientes que tienes más irritabilidad en tu día a día sin un motivo claro y aparente? ¿Percibes el espacio cargado, saturado, con ruido visual? ¿Gastas dinero en decoración sin conseguir ningún resultado claro? Respóndeme a todo esto, déjamelo en los comentarios porque quiero saber qué te está ocurriendo. Me di cuenta de lo siguiente, que le echábamos la culpa a nuestro estrés, a nuestra forma de vida, al día a día, en cómo nos relacionamos, pero descubrí que había un factor muy importante que era el entorno con el que nos relacionamos cada día. Y es que en este entorno realmente es donde se produce nuestro estilo de vida. Esto está marcando en cómo habitamos nuestro espacio. Cambié de marco por completo. Empecé a identificar que la estética no era una cuestión de si tu casa está bonita o no. La belleza que nos han hecho creer como algo lejano, externo a nosotros, que es casi imposible de conseguir, esto lo aparqué porque me di cuenta que las modas y las tendencias realmente es algo temporal que no resuelve una necesidad real de nuestro cuerpo. Y empecé a profundizar en otra parte que era muy importante, en el problema biológico, que nuestra casa se trata de que está generando estímulos constantemente a nuestro cuerpo. ¿Y qué tipo de estímulo le estás dando? ¿Qué debo de atender? Lo que entendí fue que el cuerpo humano, en toda la línea del tiempo,
se había estado relacionando entornos naturales. Pero en la última fracción de tiempo, en los últimos años, aquí empezó a salirse de su zona conocida. Esto lo que dio como resultado es un entorno que realmente es antinatural, un entorno moderno, pero sobre todo sintético. Me voló la cabeza es el salto que hemos generado, ¿no?, en este desajuste biológico profundo, que es el motivo por el que nos sentimos así en nuestros hogares. Lo que percibí claramente fue la brecha evolutiva que existía. Nuestro entorno natural, donde hemos evolucionado, ¿qué tipo de relación tenía con iluminación? Pues estaba el sol y por la noche quizás una hoguera, pero no había luz artificial. Mi cuerpo funciona con un determinado movimiento de los planetas. ¿Me explico? Así se regulan mis hormonas, mi funcionamiento normal. En mi entorno actual, sin embargo, hay luz artificial constante. ¿Y esto cómo me está afectando en el día a día? En cuanto a los materiales, cuando estaba en la naturaleza, cuando estaba en este medio salvaje, ¿qué tipo de materiales habían? Materiales vivos, madera, tierra, piedra. Pero, sin embargo, a día de hoy, ¿con qué tipo de materiales nos estamos relacionando? Sintéticos, procesados, algo que nuestro cuerpo no reconoce como auténtico ni como verdad. ¿Qué tipo de forma? ¿Orgánica? ¿Fluida? Son la naturaleza. Date un paseo por el bosque. ¿Qué tipo de paisajes vamos a encontrar aquí? ¿Qué tipo de formas son las que gobiernan estos paisajes? Sin embargo, en los interiores actuales, todo es línea recta, agresiva. Y esto nuestro cerebro lo está percibiendo como una amenaza. En cuanto a la sensación, antiguamente nuestras cuevas, nuestras cabañas, nuestras casas de piedra daban la sensación de refugio, de protección, pero sin embargo el hogar moderno parece como si fuese un quirófano. Es totalmente improvisto de vida, es estéril. Y esto lo que nos está generando constantemente es que el cuerpo carece de una coherencia con su entorno. Y en este punto es donde comienza el ciclo del desgaste. ¿Y esto qué significa? Pues que vivimos en un desajuste del entorno constante, ¿no? En nuestro cuerpo percibe estos estímulos sintéticos constantemente. Y esto lo que nos lleva es a la saturación mental, ¿verdad? Este sistema nervioso que trabaja todo el tiempo en exceso porque está recibiendo estímulos de más. Y esto viene por varios motivos, porque estamos utilizando el color de una forma que no es coherente a como lo hemos hecho en la naturaleza, a que las formas que estamos percibiendo tampoco son simpáticas para nuestro cuerpo, no son agradables, no son amables, y también el exceso de información, el exceso de ruido visual y mental, esto es lo que está generando ese sobreprocesamiento mental constante. Esto nos da como resultado dificultad para relajarnos, incapacidad física para reducir nuestras revoluciones y sobre todo cansancio constante, una falta de conexión con nosotros mismos, con la naturaleza, con las otras personas y con nuestro espacio. Esto lo que nos da es un agotamiento crónico. Y al final todo este ciclo es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo debería ser un hogar? Nuestro hogar debería ser una interfaz biológica. No es solamente un techo, una proyección de decoración, no es esto. Nuestro hogar debería ser un escenario biológico, un escenario en el que debamos actuar en el día a día de una manera coherente a lo que estamos necesitando. Piénsalo por un momento. Si yo he evolucionado en constante relación con materiales como la madera, como la piedra, como algunos minerales, sin embargo, en nuestros interiores, ahora todo es hormigón, todo es plástico, todos son materiales procesados, materiales que son falsos, porque nuestro cuerpo no los reconoce como verdaderos. ¿Mi cuerpo qué va a conocer como verdadero? Fibras naturales como el lino, algodón, lana, que es con lo que he evolucionado. Sin embargo, en el hogar de hoy, que me hace sentir totalmente como un extraterrestre en mi propia casa. Vivo en un planeta diferente al que conozco como verdadero. Y al final, nuestro hogar lo que nos debería es recargar. Pero muchas veces hace lo contrario, nos está drenando y no solo eso, sino que nos está condicionando y empujando a esta sensación de ansiedad constante porque me he desligado de mi esencia, de lo que soy. Deberíamos de estar diseñando
desde la naturaleza y no desde la estética, no como una cuestión meramente decorativa. Si imitamos a la naturaleza, nunca nos vamos a confundir. Es decir, tomaría como referencia, pues, qué materiales abundan en un paisaje, por ejemplo, que me dé calma. Si yo quiero hacer que mi salón sea un refugio en el que pueda bajar la ansiedad, debo de entender cuáles son el tipo de paisaje que me permite este estado. Pues voy a imaginármelo por un momento, voy a cerrar los ojos y voy a ver qué colores predominan ahí, qué materiales, qué olor, qué sonidos. Y esto es lo que voy a intentar reproducir en mi interior. Pero debo evaluar, porque si miras a tu alrededor, seguramente los materiales con los que te estás relacionando sean maderas artificiales, materiales que son de imitación, seguramente sean pinturas plásticas, sea todo es artificial. Tu cuerpo aquí no reconoce verdad y aquí es donde se produce el desligamiento de tu esencia y por eso nos sentimos vacíos y desconectados. ¿Cuál sería la coherencia absoluta con el bosque? Si lo pensamos un segundo, un bosque no está diseñado, pero sin embargo es perfecto. Aquí nadie ha puesto un árbol en orden, aquí nadie ha puesto una piedra en su sitio. Todo está perfectamente desordenado y esto lo que nos genera es una sensación de paz y de conexión profunda. Sin embargo, en los hogares de a día de hoy, todo parece que tiene que estar perfectamente calculado en su sitio. Y al final deberíamos de contemplar nuestro espacio, nuestro remanso de paz, como un ecosistema vivo. Pues si tenemos esta idea clara, ya nos va a ser muy sencillo el poder reproducirlo en nuestros interiores. Entonces, ¿qué es lo que te propongo? Evalúa todo lo que te rodea. Mira cómo son las formas, cuáles son las que predominan. Y hazte una pregunta y sobre todo con sinceridad. ¿Crees que todo eso con el que te estás relacionando en el día a día te está realmente afectando de algún modo? ¿Crees que esto te está condicionando o te está potenciando en tu vida? Hazte esta pregunta tan sincera. ¿Mi entorno siento que me hace prosperar o por el contrario me está drenando? Me impide desconectar, me impide concentrarme, me impide descansar bien. Porque aquí vas a tener muchas pistas en las que poder avanzar para poder solucionar tu relación a día de hoy. Vamos a ver varios factores que son muy importantes de tener en cuenta. Por ejemplo, el color. Debemos de pensar cómo utiliza la naturaleza el color para entender cómo deberíamos de llevarlo a los interiores para que sea coherente con lo que nuestro cuerpo necesita. Y vamos a pensar una cosa. Imagínate un paisaje exterior. ¿Cómo utiliza el color? Imagínate un bosque. ¿Cómo está distribuido? Hay colores verdes, colores marrones, colores de tierra, pero si nos fijamos, todos están mezclados, interconectados, hay matices, los colores no son planos, no son puros. Y además algo muy interesante, como siempre está bañado sobre la misma luz, la misma atmósfera, siempre, aunque sean colores diferentes, pero están como en una paleta muy controlada, están dentro de un rango en el que todo se ve en el mismo storytelling, por así decirlo. Y sin embargo, luego, los colores que utiliza, cuando quieres meter algo de color, la naturaleza lo hace realmente con un fin estratégico. Para, oye, mira, pues soy un fruto, necesito que mis semillas se esparzan, entonces pongo un color llamativo, por ejemplo, un rojo, cuando doy aviso de que el fruto ya está listo para consumir. O a lo mejor un animal que necesita reproducirse, entonces le pondrá un color más llamativo para que atraiga a su pareja. O imagínate un animal que es venenoso para dar la alerta de que si me toca te voy a matar, ¿me explico? O inclusive nuestra sangre, porque tiene ese color vivo. ¿Me explico? Entonces, la naturaleza utiliza el color como estrategia. Y aquí el problema viene cuando nosotros en los espacios interiores intentamos hacer uso del color de una forma que no es coherente a la forma en la que nosotros entendemos que funciona. Y esto lo que nos está haciendo es generarnos nuestra atención constante, nos está requiriendo nuestra atención. Y eso es lo que nos está llegando a un desgaste psicológico, a llevar nuestra energía a un punto que realmente eso no debería de estar funcionando de esta
forma. Por eso es tan importante entender de qué manera sí debemos de incluir el color para que no podamos cagarla en este sentido. Después, en cuanto al cuerpo humano, tiene memoria táctil. Por ejemplo, ¿qué materiales nos vamos a sentir cómodos? Madera, lino, algodón, piedra, todo lo natural, algún metal, pero ojo, metal que sea, por ejemplo, satinado, que no sea muy pulido. La naturaleza, todos estos materiales en los que nosotros hemos estado en constante contacto, son los que realmente dentro de nuestras casas nos va a aportar esa cercanía, esa veracidad. Sin embargo, en la mayor parte de nuestra superficie, a nuestro alrededor, todo es sintético. Nuestro cuerpo no reconoce esto como verdad y nuestro sistema nervioso aquí entra en colapso. ¿Por qué? Porque por una parte yo estoy viendo un suelo que parece que es madera, pero sin embargo mis otros sentidos están percibiendo que eso es plástico, que eso es algo desconocido. Y aquí eso va sumando un poquito más de información, un poquito más. Por no hablar de también los efectos que tiene sobre la salud a nivel hormonal, a nivel de respiración, por ejemplo. ¿Cómo son los materiales con los que te estás relacionando en tu día a día? Y no solamente esto, también a nivel energético. Pensemos que somos baterías, ¿no? Somos seres que tenemos electricidad. El entorno en el que nos hemos desarrollado son materiales conductivos que permiten que nos regulemos energéticamente. Sin embargo, la mayor parte de los materiales en los hogares modernos son aislantes, nos hacen sentirnos islas en nuestras propias casas. ¿Me explico? Y esto es lo que están impidiendo es que nuestros cuerpos electromagnéticos, nuestros centros de energía, se puedan regular y funcionen con normalidad. Y todo esto afecta directamente a cómo nos sentimos en el día a día. Otro de los puntos súper importantes, la forma. En los espacios naturales igual. Las formas son orgánicas, son irregulares, son perfectas. Sin embargo, perfectas dentro de su imperfección, ¿me explico? Sin embargo, en los espacios interiores modernos, todo es línea recta, cuadrícula, y eso es lo que nos está haciendo constantemente fomentar nuestra parte del cerebro racional. Y esto tiene mucho que ver con la ansiedad. ¿Por qué? Porque este sobreprocesamiento constante, esta parte más racional, lo que nos hace estar todo el rato rumiando información. Y como resultado, me estaré generando en mi cabeza constantemente escenarios que no son favorables para mí. ¿Por qué? Porque mi mente humana lo que quiere todo el rato es guardar mi seguridad. Por lo cual lo que me hace proyecta todo el tiempo escenarios chungos en el que yo tengo que prosperar y así prepararme para escenarios que realmente no van a llegar a ocurrir nunca, pero sin embargo me tienen en una película de terror constantemente y esto tiene muchísimo que ver. Después, el equilibrio. Para mí esta palabra es súper importante, sería el eje de mi método, el equilibrio. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo que tiende es buscar siempre al estado de homeostasis, que es el estado interno de quietud, de tranquilidad, en el que todo está en su lugar. Y nuestros hogares a día de hoy no están fabricados para regalarnos este estado de tranquilidad. Al contrario, en la forma que nos estamos relacionando con nuestro entorno, nos están afectando a la salud constantemente. ¿Cómo debería ser una casa en el día de hoy? Fijaos, esto es el tipo de interiores con el que nos estamos relacionando. Parecen quirófanos. No hay ni un poquito de naturaleza en el interior, como mucho alguna planta. Materiales brillantes que nos hacen sentir totalmente inconexos. Materiales fríos, colores que no percibimos como honestos. ¿Cómo creéis que nos vamos a sentir aquí? ¿Creéis que dónde voy a sentir más ansiedad? ¿En este espacio o en este espacio? Respóndemelo en los comentarios. ¿Cuál crees que va a ser el espacio en el que va a prosperar mi estado de quietud, de tranquilidad, de conexión conmigo mismo? Efectivamente, es un entorno mucho más natural, ¿verdad? Pues tu casa debería de parecerse mucho más a este paisaje que a una revista de decoración. Y aquí empieza todo conflicto. Porque no vamos a diseñar desde un punto personal ni tendencia.
lo que vamos a diseñar es directamente desde la naturaleza. Y aquí te propongo un cambio total de paradigma. Y es, vamos a pensar, en vez de decorar para el ojo y para la tendencia, vamos a empezar a diseñar para nuestro cuerpo y la naturaleza. En vez de formas rígidas y repetitivas, vamos a usar formas orgánicas y fluidas. En vez de color saturados, vamos a utilizar gamas de colores superpuestas y con profundidad. En vez de utilizar materiales artificiales y sintéticos, vamos a apostar por materiales que sean reales y texturas vivas. Y en vez de buscar imágenes de una estética casi imposible de conseguir, vamos a buscar el equilibrio biológico, vamos a inspirarnos más en espacios naturales. Y aquí te propongo un ejercicio. Quiero que me digas honestamente, este espacio, ¿qué te está dando sensación? ¿Qué percibes aquí cuando entras? Exceso de información, ¿verdad? Pero aparte del exceso de decoración e información, ¿qué te llama también la atención? Exceso de color, de contraste. Los contrastes tan duros. Si te ha llamado la atención a esto y dices, bueno, ese suelo tampoco me gusta, pero fíjate cómo cambia aquí la historia. A que ya esto no te molesta tanto. Fijaos cómo cuando quitamos ese ruido visual, ese ruido mental que nos está teniendo ahí constantemente, el espacio se hace mucho más fácil de asimilar, mucho más honesto, mucho más cercano. Fíjate aquí el color, cómo está afectando. Esto está manteniendo al cuerpo constantemente en alerta y el color negro exactamente igual. Además, la superficie esta, cuando es un blanco, cuando es también un brillante, un suelo brillante, ¿en qué tipo de paisaje crees que el ser humano se enfrenta a este tipo de material? Quizás en un lago congelado, en una zona de agua. ¿Crees que eso le va a dar al cuerpo sensación de estabilidad? Al cerebro primitivo, no te hablo del consciente, te hablo del primitivo. ¿Crees que esto le va a dar seguridad o más bien inestabilidad? ¿Cómo cambia con este resultado? Sin hacer grandes cambios, ¿eh? Color de pared, algún revestimiento, algún color de pintura. ¿Crees que tiene sentido aprender a identificar cuáles son los factores que te están creando esa sensación de ansiedad en tu día a día? ¿Crees que tiene sentido ser capaz de identificar por ti mismo cuáles son los puntos que te están impidiendo vivir de una forma coherente a tu naturaleza? Fíjate en esta foto y dime qué te resulta. ¿Qué te está llamando la atención? ¿Notas cómo el techo está aplastando la estancia? Y fíjate este suelo, el peso que tiene. Sin embargo, comparémoslo con esta imagen. ¿Has visto? ¿Ves cómo resulta este techo que cuando le quitamos peso, de repente cambia por completo cómo nos sentimos? Y este color tan rojizo del suelo, cuando lo equilibramos con el color correcto, la sensación cambia por completo el cómo se percibe. Fijémonos en este último espacio. ¿Qué sensación te está dando? Es un quirófano, ¿verdad? Una sensación clínica, fría. El color blanco está en desequilibrio. Sin embargo, ¿qué percibes de esto? ¿Qué te hace sentir este espacio? No hemos hecho grandes cambios, ¿verdad? Hemos incorporado algo de color en paredes. Y es que algo muy interesante, cuando te explicaba el tema del color, el color blanco, cuando está utilizado de forma desequilibrada, nos transmite frialdad, nos transmite un espacio que es estéril. Sin embargo, cuando empezamos a introducir colores cálidos, fibras naturales, contrastes, todo cambia. Todo por completo, pero sin grandes cambios, simplemente entendiendo cuáles son los puntos que nos van a hacer que la casa y nuestro hogar la percibamos de una forma diferente. Mira esta reflexión que vamos a hacer aquí. No necesitamos más decoración, lo que necesitamos es entender un sistema que nos permita cambiar cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Pensamos que el diseño de interiores es mucho de intuición, ¿no? Es como algo que o se te da muy bien y lo traes innato,
o ya como que tu casa no vas a saber aplicarlo. Pero déjame hacerte una pregunta. Si el ser humano necesita alimentarse, necesita comer a diario, ¿a quién le pertenece la responsabilidad de saber qué tipo de alimento tiene que ingerir para mantenerse saludable? Es mía, ¿verdad? Porque si yo estoy comiendo hamburguesa todos los días, por mucho que me guste, y que un día que la coma no pasa nada, pero si es mi dieta diaria, ¿qué consecuencias voy a tener? Padeceré de obesidad, padeceré de enfermedades que me puedan venir por falta de nutrientes y por exceso de grasa saturada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, no contemplamos que la relación con nuestro entorno, donde pasamos ¿cuántas horas de media? Vamos a poner las 8 que dormimos de media y vamos a ponerle otras 8 que trabajamos, más la hora que estemos en casa. ¿Cuántas horas pueden ser al día? ¿Te estás dando cuenta del impacto que tienen los espacios interiores en cómo nos sentimos? Que si un espacio no está diseñado para nuestra salud, es como estar comiendo comida chatarra todos los días. ¿Crees que esto a la larga va a tener algún impacto en cómo me siento, en mi salud y sobre todo en mi ansiedad, en mi sobreprocesamiento de información en el cerebro constantemente? ¿Crees que esto tiene algo que ver, algún tipo de relación, o crees que me lo estoy inventando? Dímelo sinceramente en los comentarios. Cuando nosotros entendemos que el espacio, hacer uso de cuáles son los elementos principales que lo constituyen, no es una cuestión de intuición, sino de jerarquía y sobre todo de tener una estructura clara en la que vamos a entender cómo se diseña para el cerebro humano y para las necesidades de nuestro cuerpo. Y aquí vamos a estar viendo algo muy interesante. Estos son los 5 pilares de mi método en el que hacemos un recorrido a través de todos los puntos que debería de tener sí o sí claro un hogar. Primero, naturaleza, conexión con la naturaleza, plantas, imágenes en cuadros, plantas que sean secas, nunca, por favor, nunca artificiales, pero elementos que nos conecten directamente a la naturaleza, porque vengo de ahí, por lo cual la mayor parte de la desconexión que siento, ese vacío existencial, es por la desconexión de lo que soy. Y por ello, constantemente voy a salir al mar, a dar un paseo, a la naturaleza, a un parque, porque necesito reconectar con lo que soy. ¿Me explico? Y si yo esto lo traslado a mi día a día, voy a tener un estilo de vida mucho más coherente y sobre todo mucho más saludable. Después, la luz. Debo entender que la luz no es una cuestión meramente estética, sino que es regulación de mi ciclo circadiano. Entonces, aquí cambia mucho entender que la luz es circadiana y que una buena higiene de iluminación, una buena higiene lumínica, me va a permitir que mi cuerpo funcione perfectamente como un reloj. Sin embargo, cuando lo hago de una forma que no corresponde, aquí empezarán a haber desajustes y problemas en mi día a día. El color. Lo hemos estado viendo ya. Cuando vaya a preparar una paleta de color, siempre pensaré en colores lo más naturales posible y los colores saturados los utilizaré de forma contraste. Y estos contrastes lo haré de manera puntual en pequeños detalles. Materiales, lo mismo, entendiendo que vivimos en casas modernas y que la mayor parte siempre van a ser materiales artificiales, pero ojo, debemos de aprender a identificar cómo podemos reequilibrar. ¿Te acuerdas de esa palabra? Equilibrio. ¿Cómo podemos reequilibrar nuestra casa en cuanto a materialidad? Que al menos los materiales en los que estamos en contacto directo, tanto en ropa de cama, alfombras, cortinas, decoración, sean fibras naturales, que nuestro cuerpo los reconozca como auténticos. ¿Ok? Y en cuanto a forma, ¿cómo deberían de ser estas formas? Ya lo hemos visto, formas irregulares, formas más orgánicas, circulares, sobre todo. Hay algo muy interesante y es que hay estudios científicos que demuestran en neuroarquitectura, en neurociencia, que al ser humano la curva le da placer en los entornos que son totalmente carentes de esas esquinas tan agresivas. El Feng Shui también habla sobre estas aristas, ¿no? Esas flechas envenenadas que nos llegan al cuerpo. Todo esto
ayuda a que nuestro sistema simpático se desconecte y podamos al fin relajarnos y podamos dejar de ese sobreprocesamiento que nos lleva a la ansiedad. Nuestro entorno dicta nuestro estado interno. Y esto es muy importante, entender que en la mañana yo ya me voy a regular cómo me levanto en base a cómo haya descansado, en cómo me haya relacionado con el entorno en el que he dormido esa noche. Y esto me va a afectar claramente durante el día a mi claridad mental, a esta parte que me está produciendo esa ansiedad, ese sobreprocesamiento, ese escenario negativo que me estoy poniendo constantemente, esa sensación que de verdad, que esto solo lo entiende quien lo ha vivido en algún momento, y sobre todo en cómo pensamos. Y según cómo pensamos, así actuamos, y en el tiempo todas estas actuaciones nos llevarán a un estilo de vida o a otro contrario. El entorno en el que vivimos tiene muchísimo peso en la vida que estamos construyendo. Y después, durante la noche, va a determinar la profundidad de nuestro descanso, y según cómo descansemos, empezaremos a la mañana siguiente. ¿Ves? Otra vez es el ciclo. Al final, esto no es teoría abstracta. Aquí lo que estamos viendo es cómo nos sentimos directamente en nuestros espacios. Y lo mejor es que esto se aprende. ¿Qué cambios aislados siempre van a fallar? Si nosotros empezamos a invertir dinero en cosas a lo loco, en comprar artículos de decoración, probar cosas sin entender cuál es nuestro espacio, el resultado es que tendremos sobreprocesamiento, tendremos más cosas en casa y además estaremos más pobres, ¿no? Porque no habrá tenido ningún tipo de impacto positivo sobre nuestra vida. Estaremos cambiando cosas constantemente y cambiando sin ningún tipo de conocimiento, si esto queda aquí bien, si no es lo que necesito, si la distribución es la más coherente ahora, y esto es lo que nos está llevando a inconformidad constante. Sobre todo, sentir que algo falla, pero que no sé qué es, ¿no? Sentarme en el sofá y decir, ese cuadro no me termina de encajar, no sé qué pondría ahí, esto cómo lo hago. Al final empiezo a copiar ideas de internet, pero sin un sistema, por lo cual lo que estoy reproduciendo no tiene ningún tipo de sentido, y todo lo contrario, en muchas de las ocasiones, como lo estoy aplicando sin conocimiento, me está afectando en cómo me siento en mi espacio. Al final, la mayoría no es un problema de gusto, ¿okay? La mayoría lo que tiene aquí es una ausencia de conocimiento y de un sistema claro. Aquí lo que vamos a hacer es un cambio de paradigma completo. Esto no es decoración. Esto quiero que lo tengas muy claro, es aprender a diseñar un entorno que sea coherente contigo, a tu cuerpo. La decoración tradicional, ¿cómo aborda? Pues estética visual, comprar objetos aislados, copiar tendencias en internet, un espacio que parezca de revista, que se vea bien. Pero esto no es real. Un hogar no atiende a una foto de revista. Un hogar está vivo, un hogar es cambiante. Un hogar tiene que representar la persona que eres, pero para eso tienes que conocer qué necesita tu cuerpo en cuanto a la biología, porque esto lo que nos va a dar es la biología de tu hogar. Bienestar integral, diseñar sistemas completos, entender tu propio espacio y sobre todo un espacio que te haga sentir bien, que no te mantenga en este estado de ansiedad. Nuestro hogar es un circuito biológico, no es un lienzo estático, es comprender cómo me estoy relacionando constantemente con mi entorno para adaptarlo y que así pueda ser un escenario de bienestar, un escenario en el que cada forma del espacio atienda a una necesidad real de mi cuerpo. ¿Qué es la biología del hogar? Bueno, he creado la primera mentoría en la que voy a acompañar a personas a que puedan descubrir en sus hogares por ellos mismos qué está fallando y esto cómo poder adaptarlo a nuestra forma de habitar moderna. Porque esto sí que es cierto que debemos comprender que, queramos o no, vivimos en un momento en el que todo es rápido, todo es artificial, todo es muy moderno, pero si empezamos a tener conciencia de cuáles son los rasgos que sí podemos cambiar fácilmente, que están en nuestras manos, la relación que vamos a tener y sobre todo el resultado
va a ser totalmente diferente al que estamos viviendo a día de hoy, las consecuencias negativas y nefastas. En esta metodología, en esta mentoría, lo que vamos a aprender desde el primer momento es hacer un diagnóstico, poder analizar cuáles son los puntos realmente que van a marcar la diferencia en cómo estamos percibiendo el entorno. Y aquí también vamos a aprender a identificar quién soy, en qué momento de mi vida estoy, por lo cual qué voy a necesitar. El segundo punto, vamos a entender, a descubrir precisamente qué está ocurriendo. Y cuando yo entiendo qué es lo que está ocurriendo, aquí puedo empezar a generar distribución que sirvan a mi estilo de vida y sobre todo voy a empezar a configurar un lenguaje visual que voy a reproducir luego de forma fácil y sencilla para que sea coherente a mí. Y por último, ¿cómo voy a integrar esto? Y esta parte es muy interesante. No solo vas a saber el paso a paso para poder materializarlo, sino que además me vas a tener a mí como experto acompañándote en todo este proceso. La mentoría va a durar 3 meses, van a ser 6 clases en domingos alternos y va a durar en torno a 3-4 horas en cada sesión. Lo más interesante es que estas mentorías van a ser en directo y trabajando con tu caso, trabajando con tu fotografía, porque lo que queremos es entender real, no queremos teoría aislada, sino queremos práctica, para que sea una herramienta para tu vida que pueda cambiar cómo te estás relacionando con los entornos. Si bien yo entiendo que tú no eres interiorista y que lo más seguro es que no te vas a querer relacionar, o sea, no te vas a querer dedicar a ello profesionalmente, pero sí debes de entender, y sobre todo si estás en este punto de ansiedad, que el espacio no es neutro, el espacio nos está afectando directamente, por lo cual es nuestra responsabilidad aprenderlo y no dejarlo en manos de alguien ajeno. ¿Por qué? Primero, que esa persona, ese interiorista que pueda contratar seguramente va a hacer un espacio para ti basado en modas y tendencias que no atienden a tus necesidades y que no están entendiendo en qué momento de tu vida estás. Por lo cual esto solo lo puedes hacer tú directamente. Para poder ingresar en esta metodología, en esta primera mentoría, la inversión es de 497 euros. Este sistema es el sistema definitivo para transformar la forma en la que habitas, sobre todo descansas y en la que vives para siempre. Esto es un antes y un después. Una transformación de tus espacios, pero sobre todo de tu mentalidad. Cuando esto cambia, tu relación con el hogar cambia por completo y para siempre. Sobre todo, quiero premiar a aquellas personas que tengan súper claro que este proceso es el que va a marcar la diferencia, el que pueda resolver por fin esa sensación de ansiedad continua en el día a día en mi hogar, y por ello voy a bonificar, te voy a dar este regalo de una clase privada conmigo para evaluar en qué punto estás de tu ansiedad y sobre todo esto, cómo llevarlo a tu hogar. Cuál va a ser la forma en la que vamos a actuar en tu caso. Y sobre todo, una clase final después de las 6, sería una séptima clase, en la que vamos a ver tu recorrido al completo y sobre todo para asentar todos estos conocimientos. Esta última clase será con todo el grupo que acceda desde este QR. ¿Vale? Desde aquí tienes acceso directo a la página y podrás reservar tu sitio en la mentoría. Así que, bueno, piensa esta reflexión última, es que tu casa puede cambiar y la decisión es solo tuya. Y te voy a decir una cosa, sé que muchas veces esperamos al momento perfecto para decir voy a cambiar, porque entiendo lo difícil que es un cambio, pero por experiencia propia te digo que el momento perfecto nunca existe. El momento perfecto es el que tú decides que sea ese, el que tú decides que sea hoy. Así que bueno, espero que te haya servido de mucha utilidad este vídeo. Déjame en los comentarios qué es lo que más te ha gustado, si quieres que hable sobre otro tema. Si no estás suscrito, te pido por favor que lo hagas porque eso me ayuda mucho a crecer el canal y el poder llevar más contenido a más personas. Me encantará verte dentro de la mentoría y acompañarte a crear ese hogar que sea coherente a ti y sobre todo en el que sea un escenario libre de ansiedad. Así que bueno, te veo muy pronto y hasta entonces te mando un abrazo.